Bienvenidos a un nuevo manual de usuario. Hoy te presento la TGS 150, una moto fácil de manejar, económica y muy confiable. Si necesitas una moto para trabajar, para moverte por la ciudad o hacer pequeños viajes, esta es la moto que necesitas. Si te quedas conmigo en este manual de usuario, te voy a explicar todas sus partes y cómo mantenerla para que te dure muchísimos años. En la TGS 150, como en cualquier moto, tiene que protegerte. La seguridad no es negociable. El casco, fundamental que sea homologado, de preferencia full face y siempre abrochado, siempre, aunque tenga que ir a comprar el pan. Si la distancia es muy corta, para no tener que utilizar el casco, vaya a pie. Los guantes, consideren que las manos son las primeras cosas que tocan el piso en momentos de caída. Así que los guantes tienen que protegerte toda la mano y que de preferencia tenga protección en los nudillos. El motor de la TGS 150 es un motor que muchos recordarán que deriva exactamente de un diseño japonés. Es un motor confiable, es un diseño recontraprobado, motor con las válvulas arriba, o sea OHC, y aquí tenemos las tapitas para hacer reglaje de válvula. Tenemos un motor refrigerado por aire con un carburador de diafragma. Eso hace que el motor sea mucho más dócil, la potencia la podemos erogar con más control. Y el motor también, la parte baja, es el diseño japonés del filtro de aceite, porque aquí tenemos un filtro de aceite desechable, o sea, sacamos esto y cambiamos el filtro de aceite tal como en los autos. Motor de arranque lo tenemos adelante. Miren este reenvío, este es el reenvío de las revoluciones, ¿sí? Que es mecánico y directamente en el árbol de leva, porque esto es un motor de cadenilla. Aquí tenemos el tensor de la cadenilla y la cadenilla hace este recorrido. Con un lleno del tanque puedes recorrer largas distancias sin preocuparte de volver a poner gasolina por un largo rato. Es una moto muy económica, sea en el uso que en el mantenimiento. Cuando tanqueamos, tenemos siempre que revisar la llave de paso de combustible. Es muy importante conocer la llave de paso de combustible. Tiene bastantes funciones. Tiene la función de abierto en esta posición, cerrado y reserva. ¿Cuándo se necesita poner la llave en esta posición? Cuando nosotros utilizamos la moto siempre así, siempre abierto, ¿no? Abierto y recorremos. Cuando la moto está fallando por falta de combustible, tenemos la posibilidad de girar la llave hasta arriba, o sea, en reserva, para utilizar la última parte del tanque. Esto nos permite acercarnos a una gasolinera y volver a reponer combustible. Una vez que reponemos combustible, tenemos que volver a poner la llave en abierto, porque si nos olvidamos de hacer esta operación, obviamente va a consumirse hasta la última gota y ya no tenemos reserva para llegar a la gasolinera. Aquí en el medio, cuando la llave está cerrada, es para mantener la moto parqueada un tiempo para que no se empiece a regar gasolina. Y otro tema que tiene la llave es este dado que sirve para sacar la parte baja, y aquí adentro tenemos un filtro que es un prefiltro al filtro de combustible. Entonces esa moto tiene dos filtros. La TGS 150 cuenta con dos soportes, o sea, dos caballetes o dos patas, ¿sí? La pata central o caballete central, que es la más útil para hacer mantenimiento, para poder girar la rueda, para lubricar la cadena, para inclusive estacionar en terrenos no tan firmes como esto, como el césped. Es mucho mejor utilizar el caballete central, pero también disponemos del caballete lateral, que sirve para parquear la moto, digamos, en uso diario. Y ahora sí, el checklist diario. ¿Qué es el checklist diario? Es una operación que te toma 5 minutos todas las mañanas antes de arrancar con tu TGS 150. Te toma 5 minutos que te pueden evitar un mal rato o perder todo el día o más si llegamos a dañar algo grave en la moto. Punto 1, el aceite. El aceite es fundamental revisarlo en una zona plana en el caballete central. Miren que acá estamos un poquito en subida, nos marca que tenemos exceso de aceite. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar una zona plana.
Ahora hemos ubicado la moto en una zona plana, en gabinete central, en frío, y miren, el aceite está donde tiene que estar, casi al máximo. El aceite siempre en una superficie plana tenemos que verlo entre el mínimo y el máximo. No tiene que acercarse al mínimo y tampoco pasarse del máximo. Si no vemos para nada el aceite en esta posición, obviamente no es aconsejable ni arrancar la moto, sino rellenar para que llegue al nivel necesario. Utilizamos aceite 1550 o 1540, que es lo ideal por este tipo de moto. Obviamente sería bueno utilizar aceite semisintético. Conjunto al aceite, en esta moto tenemos que sacar esta tapa y cambiar obviamente el filtro de aceite cada cambio de aceite. Punto 2, la refrigeración. Es un motor refrigerado por aire, así que estas aletas que intercambian la temperatura tienen que estar siempre limpias. Punto 3, la gasolina. No tiene idea de cuántas personas se quedan botadas por gasolina. Entonces siempre la llave en abierto para tener la posibilidad de girar a reserva. Y si los filtros están muy sucios, hay que sustituirlo, reemplazarlo, limpiarlo. Punto 4, los frenos. Recordamos que si la moto está a punto, está andando el motor súper bien y no tenemos freno, es como no tener moto, porque los frenos son fundamentales para quedarnos parados en el momento en que lo necesitamos. Freno delantero es un freno de disco perforado. La perforación sirve para limpiar la suciedad y también algo de refrigeración. Tenemos un pistón grande en el freno de disco delantero. Para revisar que funcione bien, tenemos que sentir la manilla. ¿Qué quiere decir? La manilla tiene que estar al tacto, firme, y no llegar hasta el puño del acelerador. Otro elemento de revisar, el líquido de frenos, que tiene que estar entre el mínimo y el máximo. Si vemos que está bajando, probablemente la pastilla también está desgastada. El freno posterior se actúa con este pedal, ¿sí? Este también tiene que estar firme cuando le pisamos y no tiene que ir muy abajo. Si estuviera yendo muy abajo, tenemos que ver si aquí atrás en esta regulación tenemos todavía roscas. Si esta tuerca llega a terminar la rosca, quiere decir que ya no tenemos zapatos y tenemos que acercarnos para hacer el cambio, revisar en la mecánica. 5. Las llantas, porque podemos tener el mejor freno del mundo, pero si no tenemos labrado en los neumáticos, es como no tener freno, porque obviamente nos vamos a deslizar en la superficie porque no vamos a tener agarre, y peor aún cuando llueve. Entonces es fundamental tener un nivel de neumático por lo menos de 2 milímetros. Pero en general, cuando llegamos cerca de esta marca que está aquí adentro, como pueden ver, estas marquitas que están aquí adentro, que tienen todos los neumáticos, cuando ya estamos cerca de esta marca al fondo, quiere decir que ya no tenemos que utilizar el neumático, sino lo tenemos que sustituir. La presión de los neumáticos, dependiendo si estamos con mucha carga o poca carga, o sea, solo el piloto, varía entre 25 adelante y 30 posterior, hasta un 28 adelante y 32 atrás, en caso de estar con pasajero y con carga. Las llantas están con tubo, o sea, sí tienen la válvula con rosca, entonces tenemos que dar cuidado, no bajar mucho la presión, y cuando vemos que tenemos deformaciones, sí tenemos que sustituir el neumático. Tenemos siempre que revisar todas las mañanas también el estado de los neumáticos, no solo la presión. 6. La cadena, y es importante mantenerlo revisado todos los días porque es lo que transmite el movimiento desde el motor hacia la rueda. Entonces, si la cadena está muy floja o la Catalina está con los dientes ya doblados, desgastados, o aquí tenemos juego de la Catalina atrás, o el piñón lo vemos desgastado, o peor, flojo, entonces tenemos que hacerle mantenimiento, revisarla. El juego libre que tiene que tener la cadena debe ser de 2,5 centímetros cuando la presionamos, y tiene que estar 2,5 centímetros libre, no puede estar templada nunca porque se va a romper los rodamientos de la rueda, o peor, los rodamientos de la caja de cambio. De hecho, mientras estamos templando la cadena, que también el eje esté paralelo con el eje delantero. ¿Y cómo se hace eso? Prácticamente aquí tenemos una marca, sea en el basculante que aquí en el templador, y tiene que ser igual, sea por un lado que por el otro, para que el eje esté perfectamente perpendicular con el basculante, porque si no la rueda está trabajando torcida.
y es fundamental lubricarla prácticamente máximo pasando unos 300 kilómetros. Un aceite de transmisión es lo ideal. También hay spray de litio, spray para cadena. Punto 7, no menos importante tampoco, lubricar periódicamente todo. ¿Qué quiere decir? Cualquier sitio donde hay pivoteo o fricción, movimiento, todas las partes móviles, los cables, partes móviles, todos tenemos que lubricar periódicamente. De preferencia, cada vez que se lava la moto. 8, la parte de las luces, porque a lo mejor arrancamos de día, pero no sabemos si vamos a llegar de noche. Entonces es importantísimo en el checklist revisar que estén funcionando las guías, la luz media, la luz alta, las direccionales. Vamos a hablar de pedales, palanca, manigueta, el freno posterior, estribo del piloto. Aquí está el estribo del acompañante, bastante grande y cómodo. Aquí tenemos la posibilidad de abrir eso que es para transportar unas cosas más grandes. Y aquí tenemos un caucho bastante grande que evita que vibre cuando está cerrado. Las marchas son convencionales ascendentes, que quiere decir que la primera está para abajo, neutro, y después segunda, tercera, cuarta y quinta. Aquí tenemos lo que es el esquema, primero para abajo, neutro, segunda, tercera, cuarta y quinta para arriba. Aquí tenemos el paro de emergencia, el paro del motor. O sea, cuando el motor está prendido, aplastamos en esta posición y se apaga el motor. Y para que vuelva a funcionar, tenemos que volver a bajar. Este botón se usa normalmente en caso de emergencia, o sea que tenemos que parar el motor. Se puede usar también a uso diario, pero es importante, si utilizamos este botón, no demorarnos mucho en cerrar la llave, porque si no podemos quedarnos sin batería. Aquí está el control de luces. Aquí estamos apagando las luces, aquí estamos con las guías, aquí estamos con las medias y aquí abajo está el botón de encendido. Aquí en el mando izquierdo tenemos el mando del embrague con su regulación pertinente. Eso, desenroscándolo prácticamente vamos a quitar este juego libre, y es importante siempre mantener un juego libre de 2 hasta 5 milímetros para que no se desgaste prematuramente el embrague. Acá tenemos para hacer el juego de luces, esto es media, ahí es alta, y la direccional es derecha y izquierda. Para quitar la direccional le ponemos nuevamente al centro. Y aquí tenemos el pito. En el manillar izquierdo tenemos también dos tomas USB, una USB clásica y una USB tipo C para cargar el celular. Aquí tenemos la llave de encendido, que tiene 3 posiciones: apagado, en funcionamiento, o sea cuadro en on, y luces, guías prendidas para dejar la moto un instante parqueado en la carretera para que vean la moto. Ahí puedo sacar la llave. En cambio, de la posición central no puedo sacar la llave. Y aquí tenemos el bloqueo de la dirección. Le damos la vuelta y no se gira la dirección. El tablero es completamente analógico. Estas son protecciones, ¿no? Se pueden quitar en estos tableros analógicos y se le queda el marco totalmente cromado. Aquí los indicadores son del tacómetro, o sea, las revoluciones. Aquí tenemos la luz alta, la direccional, sea por la derecha que por la izquierda tenemos un solo testigo, y el neutro. Acá tenemos la velocidad en tiempo real, el odómetro total y el odómetro parcial, que se resetea con esta perilla que tenemos a la izquierda. Y aquí tenemos el indicador de marcha para el mantenimiento, y que de arrastre es fundamental. Si la cadena tiene más de 3 centímetros de holgura, entonces tenemos que templarla o hacerla templar. Lubricámosla cada máximo 500 kilómetros. Y cuando llueve, más frecuente la lubricada. Con aceite de transmisión es lo ideal. Los frenos, revisamos siempre el grosor de las pastillas en este caso, y la posición de la varilla en el tambor posterior. Si esta flecha está aquí llegando al final, quiere decir que ya tenemos desgaste casi máximo en las zapatas. Por eso esta flecha nos indica el desgaste como si fuera las pastillas delanteras en líquido. Tenemos también filtro de aire que está en esta tapa y filtro de gasolina. Como dije, también tiene otro filtro de gasolina aquí en la llave. Entonces aquí se desenrosca y hay un filtro. Aquí tenemos un filtro que esto se cambia, no se limpia. Este es un filtro de gasolina que se cambia. Y aquí, sacando esta tapa que tiene estos dos pupos, y aquí dentro tenemos
el filtro de aire que toca zafar estos 3 tornillos. Está la esponja que podemos lavar solo con agua y jabón. Nada de gasolina porque se va a dañar. Hay filtros de elementos, que esto sí hay que cambiarlo, sí se le puede dar una sopleteada una vez, pero lo ideal siempre filtro de aire es cambiarlo o si es de esponja, limpiarlo, pero limpiarlo y secarlo bien solo con agua y jabón para que la moto respire bien. La Thunder TG650 tiene garantía contra defecto de fabricación. El periodo y las condiciones están detalladas en el documento que te entregamos en la compra. Hacemos una prueba de arranque, una prueba de desplazamiento. Entonces, giramos la llave en posición de encendido. Tenemos que revisar que estemos en neutro, si no buscamos la marcha neutro. Estamos en primera y neutro. Fundamental, cuando despegamos la moto, o sea, ponemos la moto en posición recta, quitar inmediatamente la pata lateral, el soporte lateral, caballete lateral, porque si desplazamos con caballete lateral, podemos ocurrir en un accidente en caso de curva. Una vez que estamos en esa posición, arrancamos con este botón. Si está muy frío, tenemos que utilizar el choque. Aquí está el choque con sus 3 posiciones, 1, 2 y 0, ¿sí? Aquí tenemos el ralentí, que esto se regula solo en caliente para mantener el motor estable, y aquí en frío subimos el choque hasta arriba y le damos arranque. Como escuchamos, este tipo de carburador hace que el motor sí se acelere. De ahí le bajamos a media y después 1 minuto y medio, 2 minutos, le mandamos a 0. Y ahí estamos listos para arrancar. Ahí en esta posición aplastamos el embrague, ponemos primera, aceleramos. Obviamente siempre es bueno arrancar con el pie izquierdo una vez que ponemos marcha hacia el piso para poder pisar el freno posterior con el otro pie, y a ese punto, a través de una serie de coordinación importante que es soltar el embrague suavemente, acelerar suavemente y soltar el freno posterior suavemente, no despegamos. Eso es todo del manual de usuario. Si tiene alguna duda, déjalo en los comentarios, deja like y nos vemos en la próxima.